Bienvenidos, queridos amigos y hermanos que nos acompañan. Es un privilegio y un placer estar aquí con ustedes nuevamente. En esta transmisión vamos a estar considerando las respuestas al estudio de la revista para este fin de semana, del 16 al 22 de diciembre. Esperamos que esta transmisión sea de mucho estímulo, de mucho ánimo para todos, especialmente para nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles relacionados con la salud, la economía, circunstancias personales, problemas familiares, incluso problemas dentro de la congregación. De todo corazón les animamos y les deseamos que Jehová los bendiga y les recordamos que Jehová los ama mucho y nosotros también. Vamos entonces a comenzar esta interesante transmisión, esta interesante consideración del artículo de estudio número 42 titulado ¿Qué hará Jehová que lleguemos a ser? Esto está basado en el texto temático de Filipenses 2:13 que dice: Dios los llena de energías dándoles tanto el deseo como las fuerzas para actuar. El cántico de inicio es el 104, el Espíritu Santo es un regalo de Dios. La nota o el avance dice, en forma de pregunta, ¿nos gustaría poder hacer más en nuestro servicio a Jehová? Nos preguntamos si seguimos siendo útiles para Él, o nos parece que no es necesario ofrecernos para servirle como Él desea. En este artículo analizaremos de qué maneras puede darnos Jehová tanto el deseo como las fuerzas a fin de llegar a ser lo que haga falta para que su propósito se cumpla. Entonces sí, de eso vamos a estar hablando y vamos entonces a dar inicio con la pregunta del párrafo 1. Y dice, ¿qué puede hacer Jehová a fin de cumplir su propósito? Respuesta. Jehová puede hacer lo que Él quiera, ¿sí? No solo lo que haga falta, pues eso sería limitarlo, sino que Él puede hacer lo que Él quiera, lo que haga falta para realizar su propósito. No importa si desde el punto de vista humano parece imposible. No importa. Dios también puede utilizar a seres humanos comunes y corrientes para realizar su propósito. Esto nos anima porque Él, es decir, Jehová, puede darnos sabiduría y fuerzas que por nuestra propia cuenta sería imposible. También todo ello va en concordancia, en consonancia con el significado del nombre de Jehová. Él llegará a hacer lo que Él quiera. No solo lo que haga falta, sino lo que Él quiera. Párrafo 2, parte A. ¿Por qué puede que a veces no estemos seguros de que Jehová nos esté utilizando? Respuesta. Bueno, a muchos hermanos les parece que a su edad, que sus circunstancias o capacidades los limitan. Eso podría pasar. Es decir, hay hermanos que sienten que son muy jóvenes para asistir a la escuela de evangelizadores, o que son muy jóvenes o menores de edad incluso para alcanzar mayores responsabilidades. Hay otros que están, por así decirlo, bajo circunstancias económicas bastante, por así decirlo, que los atan, bastante difíciles, así es que sienten que no pueden trasladarse en un territorio y servir, como lo haría alguien que ya tiene su vida resuelta, por así decirlo, o con mayores posibilidades económicas. Hay quienes ya tienen una familia, entonces son muchas limitantes que muchos hermanos sienten. Y otros tal vez se contenten con lo que ya están haciendo y no vean la necesidad de progresar. ¿Sí? Entonces eso también pasa. Otra que también pasa, y esto ustedes lo han visto quizás en donde están sirviendo, hay hermanos que quizás con una buena intención hacen comentarios insinuando que los hermanos no están haciendo tanto como pudieran, cuando la realidad es que están haciendo todo lo que pueden, pero desde el punto de vista limitado de otros seres humanos, no están haciendo tanto. Queremos decirles, hermanos, que este artículo no es para hacerlos sentir que no están haciendo nada por Jehová. Cada quien tiene sus circunstancias personales, Jehová lo sabe, y por eso Él nos anima semana a semana a servirle como lo hemos estado haciendo. Así es que todos estos sentimientos personales y los comentarios de otros pueden hacernos sentir que tal vez Jehová no nos esté utilizando,
pero el solo hecho de estar en la organización, de ser íntegros, de ser fieles a Él, es prueba de que sí nos está utilizando. Parte B. ¿Qué analizaremos en este artículo? En este artículo analizaremos cómo puede Jehová capacitarnos para cumplir su propósito. También veremos el ejemplo de algunos hombres y mujeres del pasado a quienes Jehová les dio tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Y por último, examinaremos qué podemos hacer para que Jehová nos use. Estas tres cosas analizaremos en este artículo. Párrafo 3. Como se promete en Filipenses 2:13, ¿qué puede darnos Jehová? Vamos a ver el texto de Filipenses 2:13. Dice: porque Dios es el que, tal como a Él le agrada, los llena de energías dándoles tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Según el texto, Jehová puede darnos el deseo de actuar. Puede que nos enteremos de que hay cierta necesidad en nuestra congregación o que los ancianos lean una carta de la sucursal sobre una necesidad en otro lugar. Tal vez entonces nos preguntemos qué podemos hacer para ayudar. O quizás se nos haya ofrecido una asignación difícil y nos preguntemos si estaríamos a la altura. Entonces son situaciones que ahí se nos plantean, ¿verdad? Pero el punto es, Jehová puede darnos el deseo y el actuar. Párrafo 4. ¿Cómo puede darnos Jehová las fuerzas para actuar? De varias maneras. Por ejemplo, en Isaías 40:29 dice que Jehová da poder al cansado y al débil. Otra forma muy específica y significativa, Jehová puede, a través de su Espíritu Santo, potenciar nuestras habilidades naturales. Un ejemplo de ello lo encontramos en Éxodo 35:30 al 35, donde personas que tenían habilidades respecto a moldear metales, a la escultura, pues Jehová les dio su espíritu para potenciar al máximo ese don que les había dado. Otro punto, a través de la oración específica, de ruegos específicos, de clamores específicos, Jehová nos da el poder que va más allá de lo normal. Y esto nos anima bastante, pues según Lucas 11:13, debemos pedir dicho Espíritu Santo a Jehová, y Él nos lo va a dar sin echárnoslo en cara. Párrafo 5. ¿Qué aprendemos del momento y la forma en que Jehová utilizó a Moisés para liberar a su pueblo? Aquí podemos comentar varios puntos. Primero, aprendemos a ver las cosas como Jehová las ve, en vez de verla de la forma tan limitada de nosotros como seres humanos imperfectos. Entonces, este es un punto interesante porque cualquiera diría que Moisés, al estar en pleno vigor físico, 40 años de edad, al haber sido educado en la sabiduría de los egipcios, la potencia mundial en aquel momento, cualquiera podría decir que Moisés estaba listo, mejor que listo, para liberar a los israelitas. Pero ¿qué creen? Para Jehová todavía no estaba listo, le faltaba muchísimo. ¿Por qué? Porque no tenía la humildad ni la mansedumbre en ese momento. Así que, ¿qué creen? Jehová dijo que lo iba a enviar otros 40 años de capacitación para que fuera pastor de ovejas. Sí, pastor de ovejas en un lugar alejado para que siguiera aprendiendo. Interesante. ¿Nota el punto? Lo que para los hombres implica estar listo, para Jehová no significa nada. Así que, ¿esto cómo nos ayuda a nosotros? ¿Qué aprendemos? Este es un punto interesante. Alguien podría aparecer en buen estado físico, en una edad aparentemente madura y en un estado intelectual aparentemente idóneo, pero si no es humilde y no es manso, Jehová no lo utilizará. Y Jehová le enseñará a ser humilde y manso de muchas formas. Entonces, sí, y esto se ha recalcado mucho en los broadcastings, que hay hermanos que se les da privilegios en la congregación, pero si no son humildes y mansos,
en vez de ser una ayuda para la congregación, serán una verdadera amenaza para los hermanos que trabajen bajo su cargo. Esto se publicó hace unos meses en el broadcasting y es muy cierto. Entonces, qué buen punto el que aquí aprendemos de Moisés y de cómo Jehová observa y analiza a cada siervo. Párrafo 6. ¿Qué aprendemos de la manera en que Jehová usó a Barzillai para ayudar al rey David? Respuesta: que sin importar nuestra edad, Jehová puede utilizarnos para ayudar a hermanos de cualquier parte del mundo que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Incluso si no nos es posible ayudarlos de forma directa, podemos hacer donaciones económicas para la obra mundial, a fin de que se ofrezca socorro en el momento y el lugar que sea necesario. Aun si nuestros hermanos mayores, este es un punto adicional, aun si hay hermanos, es verdad, hay hermanos mayores que tienen recursos económicos y son bastante pudientes, podríamos decirlo así. Hay otros hermanos mayores que no se encuentran en una situación tan próspera, ¿sí? Pero queremos decirles, hermanos mayores que nos escuchan, que su ejemplo y presencia y oraciones en la congregación nos son de gran ayuda y estímulo. Los amamos y los valoramos no por el dinero que puedan dar, sino por estar en la congregación. Y Jehová los ama muchísimo más, no por el dinero que den, sino por el ejemplo y servicio que han dado todos estos años. Entonces eso aprendemos también de Barzillai. Sí, su ejemplo, su acción ayudó al rey David, como estos hermanos mayores ayudan a otros en sus congregaciones en tiempos modernos. Ahora pasemos al párrafo 7. ¿Cómo usó Jehová a Simeón? Este es otro ejemplo interesante. Además de conocer al Mesías, Simeón fue usado para pronunciar una significativa profecía respecto a Jesucristo, el Mesías. Simeón dijo que el niño era el medio para traer salvación a la humanidad. Dijo también que este niño traería gloria para Israel. También bendijo a José y María. Y bueno, al final dijo un suceso que iba a marcar la vida de María. Y lo dijo de una manera simbólica al decir que una espada larga atravesaría el alma de María. Y entendemos que esto se refirió al momento en que Jesucristo fue ejecutado. Y sin duda no alcanzamos a entender el dolor que María vivió en ese momento, pero eso fue una profecía que predijo Simeón. Entonces vemos ahí el privilegio tan singular que recibió Simeón. Quizás para los demás en el templo solo era un simple anciano, común y corriente, pero Jehová tenía un propósito especial para este hombre de avanzada edad. Y bueno, nada más y nada menos, qué privilegio el que recibió. Parte B. ¿Por qué nos anima esto? Bueno, nosotros también podemos sentirnos agradecidos por lo que Jehová nos permita hacer al servirle, ¿sí? Además, a nosotros nos es de mucha bendición leer de esto, aprender de esto. ¿Por qué? Piense en este punto tan profundo. Nosotros hemos ejercido fe en el Mesías, en ese bebé recién nacido que Simeón conoció. ¿Sí? Nosotros hemos visto que ese bebé que se convirtió en el Mesías es el medio de salvación. Nosotros nos contamos entre los salvados, así que es de mucha bendición para nosotros leer y aprender de este ejemplo. No es casualidad que estemos en la congregación de la cual Jesucristo es el cabeza, es una congregación mundial de la cual formamos parte. Por eso nos anima mucho este punto. Párrafo 8. ¿De qué manera puede usarnos Jehová? Respuesta. El párrafo se enfoca en la labor de Bernabé, pues Bernabé fue de gran consuelo y ayuda para los hermanos. De forma similar, en tiempos modernos y de forma práctica, nosotros podemos ser Bernabés modernos, ¿sí? Hijos del consuelo. Jehová puede ayudarnos a consolar a nuestros hermanos, como por ejemplo a los que han perdido a un ser querido, o quizás nos motive a visitar o llamar a alguien que está enfermo, deprimido, y decirle algo que lo anime.
Entonces, de esa manera, para consolar, para animar, para curar en sentido espiritual, Jehová puede usarnos en estos momentos en nuestra congregación. Párrafo 9. ¿Qué aprendemos de la forma en que Jehová ayudó a un hermano llamado Vasili? El hermano Vasili sentía que no era idóneo para el trabajo de anciano de congregación, pues era muy joven, sentía él, quizás por su corta edad y poca experiencia en ayudar a los hermanos con problemas. Él sentía que no era apto para ese puesto. Otro punto. Luego él recibió ayuda de la organización, específicamente otros ancianos experimentados lo ayudaron. Y bueno, la organización suele dar cada cierto tiempo una capacitación específica a los ancianos, y en este caso fue la Escuela del Ministerio del Reino. Entonces, algo que aprendemos es que los ancianos de la congregación deben apoyarse en Jehová y estar dispuestos a hacer las cosas como Jehová quiere, a recibir la guía que Jehová da mediante la Biblia, mediante la organización también. Entonces ahí está el punto. Eso aprendemos de este ejemplo. Párrafo 10. ¿Qué hizo Abigail y qué aprendemos de su ejemplo? Bueno, Jehová puede valerse de las cristianas que demuestran tacto y discernimiento para fortalecer a su familia misma y a la congregación también. ¿Sí? Hay hermanas que son como Abigail, son muy inteligentes, y cuando se presenta una situación difícil, tienen el don, el tacto, la forma correcta de hablar, de expresarse, y con esas palabras y esa gracia que tienen, por así decirlo, logran calmar la situación. Y si estas hermanas no hubieran intervenido, quién sabe qué hubiera podido ocurrir. Estas hermanas suelen ser como Abigail, valientes, sagaces, ¿sí? Así como Abigail actuó con prontitud. Dice la Biblia que ella se humilló al caer a los pies del rey David y rogar que perdonara a su esposo Nabal, ¿sí? Entonces, otro punto que también aprendemos, y esto es algo práctico, es que también encontramos en el mundo y aún dentro de la congregación a personas que, aunque les hagamos muchos favores, muchas cosas buenas, pues a veces encontramos que hay personas egoístas y necias, ¿sí? Que actúan como Nabal. Pero nosotros no queremos ser así, nunca queremos ser así, nunca queremos devolver un bien a aquellos que nos han hecho, nunca queremos devolver un mal a aquellos que nos han hecho un bien, sino que solamente queremos devolver bien por bien, y a los que nos hacen mal, pues los bendecimos y les deseamos un bien también. Queremos ser como Abigail. Entonces sí, es un ejemplo muy muy positivo para nosotros también. Párrafo 11. ¿Qué hicieron las hijas de Salum y quiénes imitan su ejemplo en nuestros días? Ellas estuvieron entre aquellas a quienes Jehová utilizó para reconstruir la muralla de Jerusalén. Fue una labor que exigía fuerzas físicas, mentales, y no solo eso, estas personas que participaron también pusieron en riesgo su vida, pues habían poderosos enemigos dispuestos a que esa obra se frenara y no llegara a conclusión. Así que estas muchachas, estas hijas de Salum, fueron muy diferentes a ciertos varones que simplemente no quisieron involucrarse, pues imagínense, veían este trabajo como rebajarse. Bueno, en tiempos modernos hay hermanas que están encantadas de participar en un rasgo especial del servicio sagrado, la construcción y el mantenimiento de edificios dedicados a Jehová. Sus habilidades, entusiasmo y lealtad desempeñan un papel clave en el éxito de esta labor. Párrafo 12. Igual que en el caso de Tabita, ¿cómo puede utilizarnos Jehová? Respuesta: Jehová puede usarnos para ayudar de forma práctica a los demás, especialmente a las viudas, a los huérfanos o a aquellos que están pasando un momento difícil. Hebreos 13:16 dice que a Jehová le agrada cuando hacemos el bien a otros y les compartimos. Esos son sacrificios que a Jehová le agradan muchísimo, compartir con otros lo que tenemos, en vez
de ser tacaños, de ser egoístas. Sí, Jehová le agrada cuando compartimos con otros. Entonces, al igual que Tabita, Jehová puede utilizarnos para compartir con otros que están pasando necesidad. Párrafo 13. ¿Cómo utilizó Jehová a una hermana tímida llamada Ruth y a qué conclusión llegó ella? Bueno, el párrafo es muy detallista, muy descriptivo al comentarnos sobre la hermana Ruth, y podemos ver que Jehová la utilizó para llevar el mensaje del reino a personas de diferentes países durante casi 80 años de servicio. La hermana llegó a la escuela de Galaad, fue misionera, y bueno, ella cumplió su asignación fielmente. Y la hermana llegó a la siguiente conclusión: Jehová ha sido mi fortaleza, me ha ayudado a superar la timidez. Creo firmemente que Jehová puede utilizar a cualquier cristiano que cifra su confianza en él. Entonces, ahí está el punto. Cualquier cristiano dispuesto a ser capacitado y moldeado por Jehová puede ser valioso para él. No importa si tenemos problemas de autoestima, problemas de timidez, complejos de inferioridad, no importa, Jehová puede ayudarnos a sanar todas esas heridas de nuestra infancia, esos traumas, y puede ayudarnos a servirle. Él va a llenar ese espacio en nosotros y al mismo tiempo nosotros seremos de bendición para otras personas, como pasó con la hermana Ruth. Párrafo 14. Según Colosenses 1:29, ¿qué debemos hacer si queremos que Jehová nos use? Bueno, vamos a leer el texto, así tenemos más claro el punto. Dice: con este fin estoy trabajando duro, luchando con la ayuda de su fuerza, que está actuando poderosamente en mí. Debemos estar dispuestos a trabajar. Siendo realistas, no todos podremos tener las mismas oportunidades, pero podemos esforzarnos por dar nuestro mejor esfuerzo en las circunstancias personales donde sea que estemos, con una buena actitud. Es verdad, no todos van a poder ir a Galaad, no todos van a ser superintendentes de circuito, no todos van a poder ir a la escuela de evangelizadores, pero eso no significa que no seamos valiosos para Jehová, no significa que Jehová no nos ame o nos ame menos, no significa nada de eso. ¿Sí? Lo que aquí está diciéndonos, al igual que el apóstol Pablo, solamente esforcémonos por trabajar bien, por trabajar duro, por dar nuestro mejor esfuerzo en donde sea que estemos sirviendo, por no compararnos con los demás y, sobre todo, por no permitir que los comentarios de otros, aunque sean bien intencionados, nos hagan sentir que no valemos, pues eso no es lo que Jehová quiere transmitirnos. Así que, como otro punto, Jehová puede hacer que prediquemos con entusiasmo, que seamos buenos maestros, que sepamos consolar a los demás, que seamos trabajadores hábiles, amigos comprensivos, o cualquier otra cosa que sea necesaria para cumplir su propósito. Queremos animarlos, hermanos, porque sabemos que hay muchos hermanos que nunca han asistido a estas escuelas de capacitaciones teocráticas que da la organización. Pero queremos decirles que se acuerden de los apóstoles. Los apóstoles eran también personas comunes y corrientes como todos nosotros, y ellos no tuvieron las oportunidades que tuvieron los líderes religiosos de aquel entonces, pero aún así, Jehová los utilizó a esos iletrados y del vulgo para consolar, para ayudar, para predicar, para ayudar a otros. Y lo mismo Jehová está haciendo hoy. Hay hermanos que tienen un entusiasmo, una actitud tan positiva y nunca han asistido a estas escuelas teocráticas. Y lamentablemente pues hay quienes sí han asistido, pero por así decirlo, se les ha subido el privilegio a la cabeza y les ha costado mucho demostrarle amor, comprensión a los hermanos de la congregación. Entonces queremos animarlos. Lo que debemos hacer es dar nuestro mejor esfuerzo, no compararnos con otros y estar felices donde sea que estemos sirviendo. Es lo que Jehová quiere que hagamos y aquí lo estamos viendo, dar nuestro mejor esfuerzo en la congregación. Párrafo 15. Como indica 1 Timoteo 4, 12 y 15, ¿qué deben pedirle los jóvenes a Jehová? Respuesta:
No permitas que nadie, bueno, vamos a leer el texto. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un ejemplo para los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu fe, tu amor, tu castidad. El 15. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate de lleno a ellas, para que todos vean claramente tu progreso. Así que, ¿qué deben pedirle los jóvenes a Jehová? Bueno, como dice el texto, los jóvenes y hermanos varones que no tienen privilegios, pero que están dedicados y bautizados, deben pedirle a Jehová que les ayude a cultivar el deseo de servirle, ¿sí? Que les ayude a querer progresar, a querer ser siervos ministeriales, y si ya son siervos ministeriales, que les ayude a seguir progresando para ser ancianos, ¿sí? Que les dé las fuerzas para hacer todo lo que puedan en la congregación. Entonces, sí, es muy necesario que los jóvenes, que los varones, por así decirlo, se apunten en esta lista y ayuden en la congregación. Sí, es importante porque hay una gran necesidad y es bonito cuando todos son felices disfrutando de servirle a Jehová. Y también es importante que los hermanos que dirigen las congregaciones, pues también den la oportunidad a los hermanos de poder alcanzar estos privilegios. Piensen en esto, si Jehová no nos exige perfección, ¿por qué les vamos a exigir perfección a nuestros hermanos que están haciendo su mejor esfuerzo por progresar? Entonces ahí está el punto. Párrafo 16. ¿Qué debemos pedirle a Jehová y por qué? Bueno, podemos pedirle y debemos pedirle a Jehová que nos conceda el deseo de trabajar para Él y luego pedirle fuerzas para hacerlo. Seamos jóvenes o mayores, usemos nuestro tiempo, energías, habilidades y posesiones para honrar a Jehová ahora. Nunca dejemos pasar preciosas oportunidades de hacer todo lo posible en su servicio por culpa del temor o los sentimientos de ineptitud. Entonces, si hay alguien que está con un pie afuera y un pie adentro, es tiempo que se defina, que se decida a servirle a Jehová con toda alma, ¿sí? Para que su vida sea de bendición para su familia y para los hermanos de la congregación. Ahora recapitulemos lo que aprendimos. ¿Cómo nos capacita Jehová para servirle? Vimos ahí varios puntos. Jehová nos da su palabra, la Biblia, nos da su Santo Espíritu, nos da hermanos experimentados que la mayoría de casos están dispuestos a transmitir a otros sus conocimientos, su experiencia y sus métodos. Jehová también nos da a la organización, la cual nos da capacitación constante semana a semana a través de reuniones cristianas, escuelas teocráticas, nuestras asambleas también, y el broadcasting, el canal del broadcasting es una capacitación constante también. ¿Qué ejemplo de los que hemos analizado le ha llamado más la atención y por qué? En lo personal, me llamó mucho la atención de Simeón. Él no era alguien prominente, era una persona de edad avanzada y quizás poco conocido. Quizás los líderes del templo lo consideraban como un anciano más a punto de fallecer. Pero para Jehová, Simeón era muy valioso y tuvo uno de los pocos privilegios significativos en relación al Mesías prometido. Jehová amó y valoró a Simeón, y lo mismo hace Jehová en nuestros días. Jehová ama y valora a nuestros hermanos mayores que quizás a la vista de los demás no son tan importantes, pero para Jehová son tan importantes y los valora muchísimo, aun cuando parezca que al resto no le importan, pues por la vejez ya no pueden dar más en el servicio de la congregación. Pero les repetimos, para Jehová son muy valiosos, como lo fue Simeón. ¿Qué deseo deben cultivar los jóvenes? Aprendimos algo, deben aprender a cultivar el deseo de servirle a Jehová y ayudar en la congregación. Deben tomar una decisión, porque si no deciden, el diablo les dará una decisión. Si, esto lo dijeron en el broadcasting, si ustedes no tienen un plan, el diablo les dará un plan. Sin duda que no queremos ese plan para nosotros. Queridos hermanos, es así como finalizamos esta transmisión, esta consideración
una consideración práctica, realista y sobre todo basada en la información que se considerara en este fin de semana. Agradecemos que nos hayan acompañado. Reciban por favor un cordial saludo, bendiciones a ustedes, a sus familias, a su congregación, que los ángeles de nuestro Dios Jehová nos cuiden donde sea que estemos sirviéndolo. Con mucho ánimo para ustedes y con mucho cariño para ustedes, hasta la próxima.